Muy buenas tardes a todos, feliz tarde, gracias por vuestra asistencia y sobre todo por vuestra presencia. Sabéis que es la última conferencia, el último compartir de este año, y qué mejor forma de cerrar un año, nunca mejor dicho, y empezar otro año, un 2020, hablando del silencio. Dejadme que os pregunte tan solo una pregunta, no es indiscreta ni mucho menos. ¿Qué relación tenéis con el silencio? Pensarla en petit comité con uno mismo. Piensa qué relación tienes con el silencio, con lo que conlleva esa palabra, que es el silencio. El silencio, si uno se acerca a su significado, a sus acepciones, que por cierto tiene bastantes, siempre os recomiendo que una de las formas de cultivar la mente, sobre todo, es trabajar y profundizar y ahondar en las cosas. Porque la mente no cultivada y trabajada tiene la vaga costumbre de ir por la vida en la superficialidad de las cosas. Es una tendencia propia. Es decir, se queda en la superficie siempre de la vida. No tiene esa capacidad de profundizar, de reflexionar, de interiorizar, ¿sí? Y por eso es necesario también trabajarla, y tiene mucho que ver con el silencio, ¿verdad? El silencio, si uno se acerca pues, a ese gran número de significados, nos dice, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que una de las definiciones es, por ejemplo, el no hablar. Silencio es no hablar. Pero también nos invita a que el silencio también tiene que ver con el no ruido. Sabéis lo que es el ruido, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Incluso nos habla de un silencio administrativo. Supongo que algunos lo conocéis, ¿verdad? En algunos requerimientos oficiales y todas esas cosas, a veces hay un silencio administrativo, ¿verdad? Incluso los que tenéis cercanía con la música, a los que os gusta, por ejemplo, la música clásica, como a mí personalmente, sabéis que en esa música hay un silencio también musical. Por tanto, el silencio tiene muchas acepciones, ¿verdad? Si nos acercamos con un poquito de más de profundidad al silencio, veremos que cuando hablamos de silencio tenemos dos orientaciones. Es decir, podemos encontrar un silencio hacia adentro y podemos encontrar un silencio hacia afuera. Como también podemos encontrar ruido hacia adentro, cuya dimensión es interna, y un ruido externo, cuya dimensión es propiamente externa. Estos dos términos son importantes, porque aunque sean diferentes, silencio y ruido tiene que ver mucho con lo que vamos a compartir. Puede haber silencio externo, pero yo no estar en silencio interno. Es decir, por ejemplo, ahora estamos aquí en silencio y yo estoy hablando, con lo cual yo no estoy en silencio. Puede haber también silencio interno y puede haber también silencio externo, pero puede haber ruido interno. Es decir, yo puedo dejar de hablar, ahora en la sala nadie está hablando y por tanto el silencio externo está, pero en nuestra mente hay ruido, hay parloteo, hay pensamientos, ¿sí? El ruido externo, el silencio externo, no es una condición para que tú tengas silencio interno. Puede haber mucho ruido externo y por tanto no silencio externo, y yo puedo estar en silencio interno sin ruido interno. Y a ese es el estado al que poco a poco debemos acudir, que haya el ruido que haya externamente y por tanto no haya silencio, nosotros podamos estar en un silencio interno. ¿Observáis? Y a pesar de que estés callado, percibes cuando en tu día a día, en tus actividades, que los pensamientos vienen, van, vuelven, siguen, te llevan hacia atrás, a lo que hiciste ayer,
te llevan ahora lo que recordaste, te proyectan al futuro, y vas y vienes, y vas y vienes. Por tanto, deberemos acercarnos a un silencio no restrictivo, a un silencio no coercitivo, a un silencio no impositivo, a un silencio, ¿os acordáis de niño cállate? ¿Quién no ha vivido esa expresión? A lo mejor en casa, a lo mejor en la escuela, ¿sí? A veces hemos crecido con esa falta de sensibilidad hacia el silencio. Y de hecho, la gran mayoría de seres humanos reprimimos el silencio fruto de todos esos condicionamientos. Es decir, la relación que tenemos con el silencio, cuya causa y origen trataremos luego de desvelar para que lo observéis, también tiene que ver con esos programas. Por tanto, solo sirve, como decía el Buda, como decía Siddhartha, un silencio voluntario y un silencio consciente. Repito, voluntario y consciente. Por eso él le llamaba el famoso noble silencio. Todo lo que tenga que ser impositivo, coercitivo, todo eso lo único que nos va a generar es más turbulencias. No lo vamos a conseguir de esa manera. Es más, generaremos siempre ese tipo de represión de la que antes hablábamos. Por tanto, los más pequeños y sobre todo los que tenéis contacto con niños, con adolescentes, a la hora de comunicarnos, cuidado con ciertas palabras, cuidado con ciertos dogmas, cuidado con ciertas rigideces, porque todo eso sabéis que se almacena y vamos creciendo entendiendo que aquello es normal y no es normal. El silencio es algo, como veremos, muy importante. ¿Sabéis quién fue Pitágoras? Pitágoras, se sabe poco de la vida de Pitágoras. Yo he intentado indagar mucho porque para mí fue un ser, de lo poco que he podido descubrir, de la altura no hay que quedarse solo con su versión matemática, pero Pitágoras fue un gran erudito. Fue incluso, si uno históricamente lo compara, por ejemplo, con Siddhartha, contemporáneo de Buda, al mismo tiempo. Aproximadamente nació sobre el 570 a.C. Dejó muchas cosas muy importantes y una de sus frases contundentes, él siempre hablaba que el silencio es el primer paso hacia la sabiduría. Un señor que, lo he dicho muchas veces porque siempre me ha sorprendido, para poder ingresar en la escuela pitagórica, que sabéis que estaba en Crotona, sabéis uno de los requisitos que tenían las personas para poder entrar eran 7 años de silencio. El silencio era una práctica imprescindible en la vida de todas las personas que tuvieron la suerte de formar parte de esa escuela pitagórica, de esa gnosis pitagórica. Dejó muchas huellas en relación al alma, en relación a la astronomía, habló de la famosa música de las esferas, de la vibración de los planetas, y él decía siempre que el primer peldaño para que un ser humano pueda evocar, y no conocimiento, que son ideas, sino sabiduría, que tiene que ver con lo profundo y con lo sagrado, tiene que ver con ese silencio del que él hablaba, ¿verdad? Por tanto, sabemos que el silencio es una pieza, es el eje fundamental de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que el silencio es sabiduría? Fijaros, del silencio, de lo que entendemos por silencio, eso puro que es ese vacío donde hay vida, que emanan las formas, que emana la vida, ese famoso sunyata de los orientales, ese famoso inmanifestado, absoluto, lo trascendente, el Tao, cualquier nombre que le podamos dar a eso que no tiene ni nombre, es decir, que es el origen de lo que se manifiesta, que lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Eso es silencio, silencio. Y la primera palabra, la primera forma de manifestación es el famoso, ¿os acordáis en las escrituras védicas que se habla del Om? Om, sí, Om. Esa es la voz del silencio, la primera,
reverberación del propio vacío. Ese vacío de lo que los científicos, pues a día de hoy, nos han hablado de la famosa partícula del famoso bosón de Higgs, que nos han dicho que ese vacío, que no es un vacío como tal, de lo que podemos entender que es que no hay nada, no, es que sabemos que el vacío tiene vida, claro, el vacío vibra y tiene vida, y de ahí se despliega ese Om. El Om de los védicos, el Aum de los tibetanos. ¿Os acordáis también de las religiones monoteístas? Por ejemplo, el Amén, ¿os suena? Amén, el Amín de los islámicos. Está ahí, está ahí. ¿Os acordáis aquella frase del cristianismo que hablaba de y primero fue el verbo lo manifestado, y el verbo se hizo lo manifestado, la carne? O sea, fijaros que ya en esos textos, que ya los antiguos nos hablaban de la importancia que tiene el silencio. Si por tanto lo inmanifestado, lo absoluto, la realidad única, lo más trascendente es silencio, siguiendo el famoso principio de correspondencia de lo que es arriba es abajo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué son las plantas? ¿Y qué son los animales? ¿Y qué es todo lo que aparece en la existencia? Lo podéis expresar vosotros. Somos silencio. Es más, nacemos en silencio y partimos como... De momento nadie ha partido hablando. A lo mejor algún día, como todo avanza tan rápido, también es verdad que a lo mejor alguno pues trasciende parloteando dentro de ese ruido que luego compartiremos. Somos silencio, pero ¿somos silencio desde dónde? Bien, sabemos que todo es silencio, sabemos que la existencia impregna el silencio. ¿Y dónde está ese silencio? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿O dónde hay que ir a escalar, o recorrer, o desplazarse? O a lo mejor es que hay que pagarle a alguien para llegar a ese silencio. ¿Dónde está? ¿Me podéis decir vosotros dónde está? Siguiendo el famoso principio de correspondencia hermético, de que todo lo que es arriba es abajo. ¿Dónde está el silencio? Queridos amigos, está en nosotros. Está en nuestra vida. Está en lo más profundo y en lo más sagrado de lo que somos. Eso sí, no está el silencio en el pequeño yo. Si buscáis en el pequeño yo, llámese personaje, llámese ego, todas las fantasías mentales que cada uno pues le quiera etiquetar, ahí, en eso estaré de acuerdo contigo, nunca, y lo digo bien, nunca encontrarás el silencio. Jamás. ¿Sabéis que decía un gran erudito, sabio donde los haya, fue Ramana Maharshi? Siempre os invito, os trato siempre de dar algunas obras y os invito a que os acerquéis a ciertos autores que creo que pueden ayudar en muchos momentos a poder profundizar sobre las cosas. No desde lo intelectual, sino a expandir esa mente superior. Sabéis, insisto en cada compartir, que la mente tiene dos compartimentos, una mente racional, concreta y parlanchina, nivel inferior, intelectual, y una mente superior. Esa mente superior, ese mana superior está dentro del cuerpo causal, y en el cuerpo causal está también nuestra alma. Tiene que ver con lo trascendente, con lo sagrado, con lo que no muere ni morirá. Esa mente forma parte de ese paquete causal. También están ahí las correlaciones de causa-efecto, por supuesto. Ahí dentro está ese nivel superior de la mente, que es materia sutil, es materia trascendente, que no tiene nada que ver con las historias que podamos entender desde el día a día, desde los procesos racionales, desde todo lo que pasa en nuestro día a día relacionado con las actividades diarias. Eso es una cosa y eso es un nivel de la mente, pero las grandes preguntas del ser humano, donde está la creatividad, donde está el ingenio, donde está el discernimiento, donde está la intuición, donde están todos esos procesos superiores, ahí forma parte de esa mente superior. Y por tanto es ahí donde podemos indagar y atrayendo a ese tipo de lecturas, descubriendo, profundizando, no quedándote en la superficie, como hablábamos antes, esa mente se hace que se expanda, que se abra, que se ensanche.
Y los antiguos lo expresaban muy bien, porque hay un puente, que es Santa Carana, que une lo de arriba con lo de abajo, es decir, la personalidad de lo que tú eres, pero que no eres, que es perecedero, con lo que eres de verdad. Si tú vas expandiendo eso, hay un momento, pues que lo que tú eres es como si descendiera en tu vida, es como si se plasmara de verdad, que ya está, porque es que no hay que recorrer nada. Por eso os decía, si es que no hay que ir a ningún sitio a buscar el silencio, simplemente es evocarlo, es expresarlo, es serlo. No es que hay que llegar a ser, no, falso. No tienes que llegar a ser algo que ya eres. ¿Lo veis? Es expresar, evocar, manifestar lo que ya somos. Por tanto, os decía, Ramana Maharshi decía, deja de buscar el silencio fuera. ¿Ves el silencio de la montaña? Deja de buscarlo fuera. Si lo tienes en este instante, en este aquí y ahora, ¿dónde está? En tu ser divino y eterno. Ahí tenemos el silencio. Por tanto, está a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Y de momento es gratuito. Es gratuito. Por tanto, lo tenemos a disposición para poder entrar en esa famosa isla interior, en esa famosa cueva interna, donde nos da... ¿Qué nos da? ¿Qué nos da el silencio? ¿Qué percibís con el silencio? Nos da paz, ¿verdad? Nos da quietud, nos da imperturbabilidad, lo que hablaban aquellos estoicos, Santa Teresa de Jesús, que hablaba de aquello de la ataraxia, ¿sí? Ese sentimiento de que estás lleno, que no responde a nada ni a qué, porque precisamente es incausado, porque todo lo que tiene que ver con nuestro ser de verdad no responde a nada ni a nadie, a nada. Por eso la felicidad es incausada. Y si hay causa, no es felicidad. Y si hay gozo con causa, no es gozo, será otra cosa, será placer, será otra cosa, bienestar. ¿Lo veis? Por tanto, el silencio nos da sosiego, nos da calma, nos da paz interior, nos da ecuanimidad, nos da discernimiento. Pero, lógicamente, como todo en la vida, pues hay que trabajarlo, ¿no? Sí, habrá que hacer algo para llegar a ese silencio, que está dentro de nosotros, pero ¿de qué manera lo podemos expresar? Si somos silencio, si todo lo que hay en la vida es silencio, yo os pregunto, ¿por qué tenemos tan mala relación con el silencio? ¿Por qué escapamos del silencio? ¿Lo observáis eso? ¿Por qué huimos del silencio? ¿Por qué el silencio, y seamos honestos con nosotros mismos, nos abruma en ciertos momentos de la vida? ¿Lo habéis observado? Con franqueza, sentir el silencio a veces y uno quiere escapar de esa sensación, ¿verdad? ¿Y por qué? La solución y la respuesta es muy sencilla. Es como el que va al médico y busca un diagnóstico y el diagnóstico es certero. Sabemos qué es eso. No es que haya duda, que a lo mejor, pues si miramos por aquí, si miramos por allá, tenemos el diagnóstico claro. ¿Y cuál es? Pues que estamos identificados y aferrados y ensimismados, ¿a qué? A nuestro personaje. A ese yo físico, mental y emocional. A ese Sergio, a ese Belén, a esa Juan, a esa... el nombre que cada uno tenga. No quiero personalizar. Ese es el gran problema de la relación que tenemos con el silencio. Estás identificado y estamos identificados a algo que no somos. ¿Por qué? Porque el pequeño yo, porque ese yo físico, mental y emocional, porque ese ego huye y escapa del silencio. Se ha apoderado de ti, se ha apoderado de tu existencia. Y todo lo que sean espacios de silencio, de introspección, de recogimiento, le asustan, no los quiere, los rechaza. De hecho, muchas veces me lo decís o a veces me escribís y me dicen, oye, pero es que me siento, me salen pensamientos una y otra vez y trato día a día. Bueno, ese es uno de los boicots, entre comillas, de la mente. Claro, te va tirando y a veces te coges al pensamiento y empieza la fiesta y fíjate ayer,
hasta que uno se da cuenta y te dice, bien, pues son pensamientos. De la misma manera que llegan, también se van, ¿verdad? Pero está ahí el aferramiento que tenemos, y como estamos identificados y aferrados a ese cuerpo físico, a ese mundo emocional y a ese mundo de pensamientos, pues andamos como vamos por la vida, buscando ¿qué? Placeres, buscando sensaciones. Si es el mundo de las sensaciones, queremos experiencias nuevas, duraderas, que sean de por vida, buscando lo que siempre compartimos, la mal llamada felicidad, para escapar, para ir, huir. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando nos pasamos toda la encarnación, toda nuestra vida buscando eso, que es un anhelo del alma, no es un deseo del pequeño yo, lo confundimos claramente. Siempre hay un empuje, decían los antiguos, de nuestro alma, que nos va llamando, nos va empujando, pero nuestra personalidad está tan aferrada que le damos la vuelta. O sea, nuestra alma nos dice, vamos a sentarnos, vamos a cuidar la quietud, vamos a buscar espacios de calma, de tranquilidad, y el pequeño yo coge ese mensaje, lo transforma por completo, y lo que no, sensaciones, vamos a buscar experiencias, novedades, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Esa es la dicotomía en la que vivimos. Y por tanto el pequeño yo lo conocéis igual que yo. Busca querer, poseer, retener y de la misma manera rechazar, desplazar. Se mueve en ese par que hablamos siempre, el juego de la vida, los pares de opuestos. Y ahí está el pequeño yo. Y lo más triste, iba a decir, es que cuando entramos en ese círculo, inconsciente muchas veces, porque no somos conscientes de que estamos atrapados en ese mundo, lo vemos que es normal, nuestro día a día, bueno, percibimos que es normal el hecho de pues vivir como vivimos, ¿verdad? Con tantas prisas, con tantos deseos, caprichos, pensando en el tener, en qué puedo acumular, todo eso. ¿Sabéis lo que generamos? ¿Sabéis lo que generamos de verdad? Adicciones. Estamos llenos de adicciones, somos adictos. Esa palabra a veces nos confronta, ¿verdad? Porque cuando oímos la palabra adicción, la mente concreta ya nos lleva rápidamente a las adicciones más fuertes. Sí, nos lleva, por ejemplo, a la drogadicción, al alcoholismo, al tabaco. Bien, pero es que hay más adicciones. Hoy en día hay muchas más adicciones que están ahí camufladas en nuestro día a día. Una adicción es estar retenido a algo. El control sobre esa situación, sobre ese elemento, sobre ese objeto, no lo tienes tú. ¿Quién lo tiene cuando hay una adicción? Hay una fuerza superior, ¿no? Entre aquello y tú. No puedes. A veces es fisiológica, pero también es mental, ¿verdad? Uno decae ante eso. Aquel elemento, sea el que sea, por ejemplo, la adicción al que bebe Coca-Cola, por poner un ejemplo, o adicción pues, a las pantallitas, a los videojuegos. ¿Eso no son adicciones? ¿Eso no son adicciones? Claro que son adicciones. Y hay muchas adicciones ahí. Y en ese maremoto de adicciones en las que en tu día a día estás metido, no te dejan ver la serenidad y la quietud que atesoras. ¿Pensáis que no tenéis ningún tipo de adicción? Yo os voy a dar unas cuantas. No quiero decir humildemente que las tengáis, pero seguramente alguna de ellas quizás te resuenen. Bien, como siempre digo, es bien reconocerlo, darse cuenta, aceptarlo y poner los medios poco a poco. ¿Sí? Una de las primeras adicciones que tenemos es el hecho de estar con gente. ¿Cómo? Adicción a estar con gente. Somos adictos a compartir, a relacionarnos. Yo no digo que esté mal ni bien. Por supuesto que hay que relacionarse, somos personas. Pero nuestra tendencia siempre es a estar con gente. El pequeño yo quiere estar con gente siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Porque huye ¿de qué? De la soledad. Bien, si uno rasca, internamente se dará cuenta que dice, pues sí, pues es verdad.
esos domingos por la tarde, que uno a lo mejor pues se le hace larga la tarde, nunca mejor dicho, lo fácil que es pues llamar a alguien, quedar, en vez de a lo mejor aprovechar y tener ese espacio para uno mismo. ¿Sí? ¿Compartís esa adicción? La adicción a estar con gente por miedo, porque el pequeño yo tiene pavor ¿a qué? A la soledad. Somos adictos al parloteo. Somos adictos a hablar. Hablamos en exceso. ¿Eso lo percibís? Y a veces, que es lo más triste, hablamos sin fundamento. Sin fundamento. Hay una frase de un gran sabio, que fue un gran sabio taoísta, seguro que lo habréis leído algunos, que fue Lao Tse. Y él tiene una frase estrella, muy sencilla, porque él en sus escritos era muy claro y muy directo, sin grandes parábolas, pero al grano. Y decía, el que sabe no habla, y el que habla no sabe. Lao Tse, para tenerlo en la habitación o en el comedor. Hablamos en exceso. ¿Y por qué hablamos en exceso? Volvemos a lo mismo, porque el pequeño yo no sabe guardar silencio. Da igual de lo que hables, a veces hablamos sin sentido. De hecho, en las conversaciones piensas que te está oyendo, bueno, no hablo de escuchar, que es un proceso que requiere más atención, pero a veces piensas que estás oyendo a alguien y te está hablando de sus historias y tú estás viajando, estás ya, pero a ver, y al final contestas algo muchas veces que nada tiene relación con lo que te está hablando la persona. O sea, no somos ni capaces, porque el pequeño yo no le interesa la historia del vecino, sí, vale, para un ratito, para pasar el rato, para cumplimentar la tarde, para pasar el expediente, pero al pequeño yo no le interesa en absoluto la historia del otro, en absoluto. Entre otras cosas porque la compasión, la fraternidad no son del pequeño yo. Cuando uno piensa que quiere tener fraternidad o quiere tener compasión, lo está pensando el pequeño yo. La fraternidad, la compasión son elementos que son del ser, nacen de dentro. Cuando los piensas, ya estás perdido. No son propios, cuya naturaleza es divina. Seguimos con las adicciones. Algunas sí que de momento se está resonando, ¿no? Tenemos la adicción a la velocidad. Tenemos una adicción muy importante al movimiento. Por cierto, ahora me ha venido que empezaremos el año en la conferencia ya del mes de enero hablando de la lentitud. De la lentitud, de lo lento, de la quietud. Ya sé que no está de moda, que de hecho se llamará el arte de la lentitud, de hacer las cosas lentas, de hacer las cosas despacio y sobre todo de no hacer nada. El arte de no hacer nada, que por cierto fue una práctica muy importante por un gran místico español, cuya obra os recomiendo, que fue uno de los últimos, quizás fue el último místico español muerto, por desgracia encarcelado por herejía, acusado por herejía en ese momento, que fue Miguel de Molinos. Y él hablaba siempre del quietismo. Ahí os lo dejo, para el que quiera profundizar. Lo hablaremos en el mes de enero. El arte de no hacer nada. ¿Sí? Nos pica eso de no hacer nada, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer mucho. Pues esa adicción a la velocidad, esa adicción a hacer las cosas rápido, esa adicción a pensar que vamos a llegar tarde, esa adicción a querer hacer dos cosas cada vez que intentamos hacer algo, al final no hacemos bien ni la que estamos haciendo ni la que estamos solapando, porque pensamos que vamos a cumplir con todo, ¿sí? Porque estamos ya entrenados para hacerlo todo deprisa. ¿Y el pequeño yo por qué va deprisa? ¿Por qué? Porque huye precisamente de la quietud. ¿Observáis las tendencias? No quiero quietud y busco adrenalina, cortisol, busco experiencias rápidas, ¿sí? De hecho, lo compartiré
en la siguiente conferencia, pero estamos adictos, generamos adicciones a la adrenalina y a la noradrenalina, que son precisamente dos de las sustancias que cuando uno mantiene relaciones sexuales segregamos y por tanto generamos mucha adicción también gracias a ese éxtasis que en algún momento puedes percibir y por eso estamos tan afincados a esa sensación. Esa sensación no es casual, no es esporádica, sino que es que la buscamos, que hay un momento que eso nos gusta, el ir rápidos, el coger el coche de un sitio a otro porque llegamos tarde, corriendo porque voy a aparcar, que luego tengo que ir a hacer. Esa sensación hay un punto, a pesar de que nos genera muchísimo dolor y muchísimo malestar y muchísima acidez, lo que ya sabéis a nivel interno, pero tiene un punto ahí que encima nos da, si uno lo analiza, encima nos da placer todo esto, sabiendo que nos da placer, es perjudicial, por supuesto. Escapamos de eso. Podemos seguir, somos adictos al tiempo. ¿Eso lo habéis observado? Vivimos anclados al tiempo, a un tiempo ilusorio, al tiempo del recuerdo, al tiempo de coger aquello que vivimos, trasladarlo al futuro y, por supuesto, al tiempo de reloj, al tiempo psicológico. Una de las cosas que te pueden ayudar enormemente en tu vida es adiós reloj. De la misma manera, adiós teléfono para mirar el reloj. Pues claro, luego está el pequeño yo que como se las sabe todas, dice, sí, mañana empiezo. Una de las cosas que me propongo para el año 2020 es adiós relojes en mi vida. Adiós al reloj de la cocina, adiós al reloj del despacho, adiós al reloj del coche, adiós XC, porque si uno se pone a cuantificar la cantidad de relojes que tiene en su vida, hacer ese ejercicio, hombre, que es divertido. Claro, el pequeño yo busca siempre sus argucias, ¿verdad? Y ahora con el tema de la tecnología, pues lo que hacemos es sustituir una cosa por otra, pero lo trascendente y lo verdadero es tratar de observar ese movimiento, de que estamos muy dependientes al tiempo y por tanto ahí tenemos un foco importantísimo, ¿sí? Más adicciones, tenemos adicciones al ruido de todos los que os podáis imaginar. Y cuando hablo de ruido, hablo de televisiones, hablo de prensas, hablo de maquinitas, consolas, hablo de ordenadores, hablo de emails, hablo de redes sociales. ¿Quién no tiene alguna adicción en esas áreas? Es decir, que el impulso en algún momento te controla a ti. ¿Os lo habéis pensado? ¿O eres tú el que decides en cada momento ahora sí o ahora no? O cuando llega el correo electrónico le damos al abrir porque necesitamos abrirlo, o tú le dices al correo, mira, pues hasta aquí y mañana Dios dirá, y no voy a abrir ese mensaje, aunque te genere incertidumbre, ¿verdad? Porque es un mensaje que esperabas, no lo voy a abrir. Son relaciones sutiles, pero hay que observarlas. Son relaciones de dependencia que tenemos, ¿sí? Por tanto, el pequeño yo está adicto a ese tipo de ruidos porque escapa nuevamente ¿de qué? Del silencio. Escapa del silencio. Y podríamos seguir. Podríamos hablar de que somos adictos al consumo, adictos al tener, adictos a la competitividad y tantas cosas que están presentes en nuestro día a día de forma directa, de forma indirecta, en diferentes dimensiones, en el plano familiar, en el plano académico, en el plano laboral, en el plano del día a día, el querer aparentar, todo eso son escudos del pequeño yo, porque se escapa, nunca mejor dicho, de sí mismo, huye de todo esto. Le gusta la fiesta en ese sentido, todo lo que sea distracciones, para perderte de lo esencial, de lo verdadero, ¿verdad? Por tanto, para esas adicciones, por supuesto, tendremos que ver, también observar cuáles son sus consecuencias, que son claras. Si ahora con todo este escenario que yo os he preguntado, que he compartido y os preguntara cuáles son algunas de las consecuencias de generar esas adicciones al ruido, porque en definitiva todo eso es adicción al ruido a diferentes niveles, pero es ruido.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Darme alguna, dame una, que en tu reflexión creas que pueden aparecer, si eres adicto a todas esas tendencias del pequeño yo. Una primera consecuencia, y te la voy a compartir yo, es que estás y estamos desconectados de nosotros mismos. Sin lugar a duda. Y vuelvo a decir que no hay negociación en esto. Lo siento. El hecho de estar conectados nos hace estar desconectados. Conectados en lo superficial y desconectados en lo importante. ¿Me dais alguna más? Vamos tensos. El hecho de estar conectados, el hecho de estar generando procesos mentales de atracción, de repulsión, para escapar del silencio, de nuestro proceso de interiorización, de nuestra escucha consciente, ¿qué nos hace? Pues que vayamos tensos por la vida. Vamos peleados, de mal humor, agitados. ¿Lo veis? Reactivos. ¿Por qué pensáis que la gente está o estamos siempre reactivos, que saltamos a la primera? ¿Quién salta ahí? ¿Quién es el que salta? A veces por tonterías, ¿verdad? Porque a lo mejor pues, te han hecho esperar en la cola del supermercado 3 minutos más de la cuenta. O a lo mejor te han dado el cambio pues, en ese momento equivocado. Y saltas, y saltas. Y ese impulso externo puede más que tu quietud interna. ¿Veis esos comportamientos que están en nuestro día a día? O esa conversación que en un momento dado le preguntas a alguien, «Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?» Y sale con una respuesta a veces fuera de lugar, reactiva, ¿verdad? Bueno, son esos rasgos del pequeño yo, son esos rasgos de los que estamos hablando. De la misma manera, una consecuencia muy clara a todo esto, importante, como veremos luego, de qué forma podemos cultivar el silencio, es la falta de atención que tenemos, pero por completo. La falta de atención es un elemento muy importante. La atención es una facultad propia de la mente. Es propia de la mente, insisto. No es que tengamos que conseguirla, sino que es una cualidad de la mente. La atención. Luego compartiremos un poco de la atención. Pero esa falta de atención que tenemos, por supuesto, lleva consigo una falta también de concentración. Y como decía el Buda, la falta de atención genera una falta ¿de qué? De comprensión. La recta atención nos invita a la recta comprensión de las cosas. No comprendemos las cosas. Percibimos una historia, elucubramos lo que vemos, porque el impacto que genera eso que vemos, olemos, percibimos, tocamos, nos llega a nuestros sentidos corpóreo-mentales, la mente descodifica según tus historias y esa es tu realidad. Pero no es la realidad, no la es. Es la tuya, bien, pero no la estás viendo como es. Y cuando hay silencio y cuando hay un mínimo de ecuanimidad, cuando hay un poco de limpieza de los filtros mentales, esto es una... Cuando hay eso, empiezas a ver algo de nitidez en las cosas. Te empiezas a dar cuenta que las cosas son por sí mismas, son neutras, son. Esta silla es, ¿verdad? Yo soy. Lo que tú interpretes de mí partirá a través de tu sistema de creencias, a través de todo lo que hablamos siempre, de tus hábitos mentales, pero las cosas son de una forma. Y tenemos que llegar a esa forma de percibir y de relacionarnos con las cosas, verlas las cosas en esencia, como son. Y ahí está también el trabajo. Pero no lo podemos hacer porque hay mucho ruido, porque tenemos mucha distracción. Andamos perdidos, distraídos, dormidos, en las 1001 historias. Es muy fácil levantarse, buenos días, la cadena SER a las 7:30. No digo que esté mal, pero ¿cómo quieres empezar el día?
empiezas a cargarte de ruido. Luego lees la prensa, empiezas a leer, pues seguramente las barbaridades, desayunas, comes con el telediario, te cargas de información o desinformación tóxica, luego por la tarde le sigues añadiendo cosas y piensas que en tu vida puede haber silencio. Te lo digo de verdad, ¿piensas que puede haber silencio en tu vida con la cantidad de ruido que ingerimos? Yo personalmente creo que no. Y uno de los caminos y uno de los viajes que luego veremos es la desconexión. Siempre he dicho que hay un proverbio sufí que me priva, me encanta. Si te acercas y lo observas, te das cuenta que lo clava. Y dice, hay que vivir en el mundo sin ser de él. Hay que ser del mundo, hay que estar en el mundo, pero sin ser de él. Perdón, le he dado la vuelta 3 veces. Hay que ser del mundo, estar en el mundo sin ser de él. ¿Sí? Tenemos que estar, por supuesto, pero no tenemos que ser. O sea, tenemos que tener el discernimiento para decir, bien, estamos ahí, sabemos lo que hay, no podemos escapar de ciertas cosas. Sabemos que sales a la calle y los paneles luminosos, las rebajas, Black Friday, Jueves Friday, da igual, el mundo consumista. Hoy es esto, en 2 años llegará las ventas como en China, en 5 años traerán... ¿Lo veis todo esto? Si esto nos arrastra, nos empuja a precisamente a no tener silencio, a no guardar silencio, a llenarnos de ruido y de más ruido mental y más y más y más y más. Por tanto, en algún momento, si sientes que el silencio tiene que ser un buen aliado en tu vida, tendremos que desconectar, ¿verdad? Desconectar del sistema, nunca mejor dicho. ¿Cuáles son, y ahora sí, cuáles pueden ser algunos pasos o algunos caminos para cultivar el tema del silencio? Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, o mejor dicho, los podréis recordar fácilmente. Ver más televisión, escuchar más radio, confrontarnos día a día, pelearnos con las cosas porque queremos que sean como son. Todo eso, ¿pensáis que nos invita al ruido? ¿Nos invita al silencio o nos genera más ruido? Todo lo contrario, ¿verdad? Tendremos que buscar pautas, mecanismos para empezar a podar aquellas cosas que están en nuestra vida, tendencias del pequeño yo, para que poco a poco vayan aflorando otras. Porque con el pequeño yo, viviendo desde donde estamos, no vamos a conseguir poner orden a nuestra mente. El ruido va a ser incesante. Y tampoco hay varitas mágicas de decir, en 23 días leyendo lo que te han dicho, vas a tener una mente sin ruido. Ya os digo yo que es imposible. ¿Sí? Por tanto, vamos a ver algunos elementos que nos pueden ayudar. Lo primero que os invito es a hacer un ayuno. ¿Sabéis lo que es un ayuno? Ayunar. Ayunar es una práctica milenaria que se ha hecho siempre. Es una práctica, cuando se hace bien, por supuesto, que es muy beneficiosa, no solo a nivel fisiológico, sino también, sobre todo, a nivel mental. Yo del ayuno físico no os voy a hablar hoy, aunque es un buen recurso para al menos una vez al año, ya nos digo, siguiendo por ejemplo los ciclos de la luna llena, que es como se puede hacer bien, pero una vez al año, dejar de comer, bueno, al menos quítate una comida, para que experimentes. Lo divertido en un proceso de ayuno, lo interesante, es mantenerlo unos cuantos días, siempre por supuesto bien asesorado, que no haya ningún elemento pues perjudicial que uno tenga, pero es muy interesante, no solo desde el punto de vista fisiológico, insisto, porque observas cómo el cuerpo pues, va sacando excesos, sino también observas cómo tu mente se va vaciando, cómo tu mente se revela,
cómo tu mente los primeros días empieza a boicotearte, pero ¿qué haces? Ponte a comer, pero fíjate aquel cómo come y tú aquí, pero si esto no sirve para nada. Bueno, esos movimientos son muy curiosos observarlos y también permite esa autodisciplina con uno mismo o esa autoexigencia en el buen sentido, por supuesto, sin tensión, pero sí con control a esa mente. Decirle, bien, vale, boicotéame, pero yo sigo firme en mi decisión, ¿verdad? Es un buen elemento. Yo el ayuno del que os propongo hoy es de ese ayuno sensorial. Tratar de empezar por un día, empezar por uno, luego si puede ser por dos. Haz una lista de todos esos elementos sensoriales que están en tu vida, de los cuales dependes día a día, cada uno los suyos. Yo es que leo lecturas cada semana. Yo es que me levanto cada día pues con la radio. Cada vez que voy al coche, el movimiento propio, ¿cuál es? Huir del silencio. Y es encender la radio. ¿A quién no le pasa? Cada vez que salgo a pasear, me pongo los cascos para escuchar música. ¿A quién no le pasa? Bueno, bien, no lo estamos juzgando, pero lo estamos observando. Son tendencias, son patrones, son hábitos que hemos acumulado porque estamos escapando de nosotros mismos. ¿Qué te propongo? Ayuno. Empieza por un día. Luego, si puedes, empieza por dos. Y si puedes, por supuesto, empieza ya por algo serio. Una semana. Voy a dejar de ver la televisión una semana. Cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo. Todos estamos en el viaje, todos estamos caminando. No es un tema de ir más deprisa, de recorrer, no, es cada uno hacer su camino. Cada uno sabe, pero sí que hay que podar. ¿Sabéis lo que es podar? ¿Sabéis lo que es coger la tijera en un momento dado y decir, bien, he identificado ciertos elementos de mi vida, pues hombre, voy a podar algunos. Con pocos que podes, el ruido poco a poco irá desapareciendo. Créeme, tampoco seas un extremista y llegues a casa hoy y digas, ¡fuera todo! Bueno, de la misma manera que he dicho que hay adicciones, también hay procesos de desadicción, ¿verdad? Donde cuando uno se quita por un día el teléfono, pues veréis la sensación. El pequeño yo te va diciendo, hombre, venga, va, total, no le hagas caso a este hombre, si ya llevas ya 6 horas, si esto no sirve para nada, no te lo creas, que el ruido no viene por allí. El ruido viene de otras cosas, del ruido de los coches, pero tu ruido interno no tiene nada que ver. Te pasará con las lecturas, te pasará con la televisión, te pasará con la música, verás esos movimientos y son buenos que los observes, porque ahí te empiezas a dar cuenta de lo enganchado y atrapado que estás en todo eso. Y cómo te dice, venga, sigue, 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 y estás en esa lucha entre tú contigo mismo, decir, no, hombre, no, yo he dicho que voy a estar 24 horas sin abrir el ordenador o sin mirar el correo electrónico, y lo voy a hacer. Y empieza a rebelarse, te empiezas a morder las uñas, empiezas a sudar, buscas alternativas, vas a la cocina, coges aquel alimento que a veces te engañas contigo mismo. Reíros un poco, que esto forma parte de nuestro día a día. Bueno, hay que ponerle a todo esto un poquito de humor también. Pero lo veis, ¿verdad? Los budistas hablan de que hay 4 tipos de alimentos. Y por eso yo os decía de que hay que ayunar sensorialmente. Ojalá pudiéramos ayunar de todos los estímulos que tenemos en el día a día, pero es complicado. También es cierto que salimos a la calle y lo primero que vemos pues, son estímulos. Pasa el coche con la música alta, cruzas la calle y ves pues, un panel luminoso. Bien, es cierto, pero tú contigo mismo. Empieza tú contigo mismo, luego ya veremos qué hacemos con el resto, pero como hemos dicho, lo de fuera no condiciona lo de dentro.
puede haber mucho ruido fuera y tú estar tranquilo, tú estar en quietud. Por eso muchas veces cuando se hacen a veces prácticas meditativas grupales, a veces hay gente que dice, hombre, apagar los teléfonos, aquí no se puede meditar, mira que siempre decimos apagar el teléfono para que no hayan distracciones. Ese no es el problema. El que está de verdad en atención, el que está en silencio introspectivo, ya puede caer aquí lo que caiga. Sigue en su silencio. No le va a condicionar en nada que en un momento dado suene un teléfono, que alguien vaya al baño. Pero cuando estás ahí, el pequeño yo dice, mira que hay momentos y el hombre tirando de la cadena en este momento. Bueno, es un movimiento del pequeño yo. Pero eso no alteraría en absoluto ese silencio interno. Os decía que en el budismo se habla de que hay 4 tipos de alimentos. El primero lo podéis conocer, es el alimento que ingerimos, ¿sí? También hay alimentos sensoriales, es decir, lo que hablábamos, lo que percibimos con nuestros ojos, con el tacto, por ejemplo, con el oído, con la vista. ¿Sí? También hablan de un tercer elemento que son las voliciones, lo que son las voluntades, los deseos. Eso también es un tipo de alimento. Por eso os decía, como nos pasamos todo el día deseando cosas, cuando ya las tenemos nos damos cuenta que no eran como pensábamos y empezamos a querer otra cosa más y así queremos y deseamos, pues ahí nos alimentamos también de todo eso, ¿sí? Del mundo de los deseos, las pasiones y todo eso. Y finalmente ellos también hablan de los alimentos mentales, es decir, de nuestros propios pensamientos, de toda la basura mental que al final recogemos y nos alimentamos, ¿sí? Por eso dicen, y con gran razón, aquello de quien te enfada te domina, ¿verdad? Y quien al final te puede hacer más daño eres tú contigo mismo. ¿A través de qué? De tus propios pensamientos. Porque eres tú el que te estás alimentando a ti mismo a través de ese no puedo, no soy capaz, no me lo merezco. Son pensamientos destructivos. Son alimentos también. Son alimentos fruto también de todos esos patrones adquiridos, etc. De la misma manera que a veces hablamos del inconsciente. Siempre lo he dicho, irte, por ejemplo, a la cama viendo ciertas películas, ciertos programas televisivos, pues hombre, no digo que esté mal, pero no es lo más aconsejable para intentar tener un sueño lúcido o tratar de tener un sueño consciente al que se anime a adentrarse en el mundo onírico o tener un sueño mínimamente relajante. Pues toda esa información, toda esa carga te llena de ruido y en ese momento en el que estás durmiendo, pues también se abren las puertas del inconsciente, por supuesto, y ahí afloran muchas cosas. Por tanto, lo primero, un ayuno sensorial. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Nos lo pensamos? Bueno, segundo elemento, si queremos cultivar el silencio. Importante, el cultivo ¿de qué? De la mente. Este es un elemento muy importante. A veces sabemos de la mente y la mente no la podemos vilipendiar. La mente hay que comprenderla, hay que conocerla para saber cuál es su operatividad. Yo, personalmente, de todas las ciencias, la que más siempre me ha resonado en relación a la hora de comprender la mente y de poder trascenderla, integrarla y sobre todo poco a poco ir aquietándola, porque ese es el estado en el que todos queremos estar, ¿verdad? Una mente serena, una mente poco a poco lúcida, una mente que le podamos poner orden cuando empieza a dar y la radio y 1 y 2 y 3 y 4 y decimos, oye, ¿ya está bien? ¿Sí? ¿Ya está bien? Bien, se puede llegar allí, claro, por supuesto que se puede llegar a un estado mínimo de lucidez. Pero, hombre, hay que comprender cómo funciona la mente. La mente es un elemento muy importante, muy importante. En el yoga se habla que nuestro espíritu, Purusha, la consciencia, da igual, para poder experimentar esto, lo que estamos compartiendo, la experiencia física, la materia, Prakriti, necesita de algo para poder entrar, para poder vivirla, porque sin eso no la puede vivir. ¿Y sabéis qué es? La mente, Chitta.
Purusha necesita a Chitta para vivir la experiencia en Prakriti. La mente es importante. O sea, no podemos vilipendiar la mente. La mente hay que ponerla al servicio y poco a poco poner las coordenadas necesarias para que pueda estar poco a poco en orden y a disposición, y sobre todo que haga su papel, que es que pueda ponernos la realidad, percibir aquello que estamos viendo, aquello que estamos observando de forma nítida. Es decir, si yo la consciencia, utilizando un ejemplo sencillo, yo, la consciencia, sí, soy Sergio, entenderme, ¿eh? No es Sergio el personaje, la consciencia y la mente son las gafas, ¿sí? Y la realidad es lo que yo estoy viendo a través de las gafas. Si mis gafas, que son la mente, las tengo sucias y las tengo en mal estado, ¿cómo veré la realidad? ¿Me lo podéis explicar? Sé que es un ejemplo sencillo, seguramente no el más acertado, pero nos puede ayudar a verlo bien. Es decir, yo, la consciencia que está detrás de la mente, ve a través de unas gafas. Y para ver la realidad necesito esas gafas. Para ver la realidad bien, ¿cómo deben de estar esas gafas? ¿De forma nítida o con rasguños o a lo mejor sucias de por la mañana, que no las limpiamos, pues vamos acumulando polvo? ¿Cómo debe de estar esa mente? Si ya sabemos que es importante, que hace de intermediaria, pues tiene que estar limpia, no puede estar de otra manera para poderla ver la realidad de forma como es. Por tanto, esas gafas tenemos que utilizar mecanismos para que pueda estar mínimamente en su sitio. ¿Y qué nos han dicho los grandes maestros? ¿Qué nos han dicho para poner orden a esa mente? Pues empecemos por la atención. De hecho, Siddhartha Gautama en su 7º camino noble óptuple hablaba de la recta atención. El 8º es la recta concentración, es otro proceso. Pero la atención es el pilar básico para poner orden a la mente. De hecho, él tiene un sutra, un sermón únicamente, el Satipatthana, solamente hablando de la atención. La atención, como decían los antiguos, es el asilo de la mente. Es el camino hacia la inmortalidad. El que está atento jamás muere. La atención nos permite darnos cuenta, percibirnos y percibir la realidad. O sea, fijaros la importancia de la atención. La atención es un proceso abierto que nos permite, lo que os estoy diciendo, es darse cuenta de las cosas, de nosotros y de lo que hay fuera. Es un proceso abierto. Porque luego, si no soy capaz de cultivar mínimamente la atención, el siguiente estadio, que es la concentración, que es decir, bien, voy a poner toda mi energía en un punto concreto. Eso es la atención, perdón, la concentración. Pero claro, necesitas de la atención. No seré capaz de focalizarme en, por ejemplo, en la escucha, pues yo qué sé, de una composición de algún autor que os guste. Estaré divagando, Pero ¿observáis la importancia que tiene la atención? Ese es el primer peldaño, porque cualquier elemento introspectivo asociado necesita de la atención. Es decir, si yo entro a meditación, sobre todo la meditación occidental, que es una meditación, como todo lo hacemos, porque importamos placer, importamos sentirnos bien, y la meditación occidental es muy de estar bien, de relajarnos, que no digo que esté mal. De hecho, hay una meditación budista, samatha, que precisamente es preparar la mente más aquietada, más relajada, para luego entrar en otro estadio que es la visión cabal, que es vipassana, seguro que os suena, que es la que el Buda utilizó, para penetrar en las cosas con mucha profundidad. Pero primero necesitamos calmar a esa mente, a ese león indomable. Pero la atención tiene que estar. ¿Y podemos cultivar la atención en nuestro día a día? ¿Lo observáis? O sea, ¿pensáis que en las actividades de nuestro día a día, que por cierto son muchas, no se puede poner un granito de arena en cultivar la atención? Es que la atención es el pilar fundamental para cualquier elemento introspectivo. No digo que vayas a perder el tiempo si te sientas en silencio, por supuesto que hay que sentarse en silencio, pero para sacarle provecho y jugo a la experiencia,
No es lo mismo tener una mente que está, dale que te pego, buenos días, la cadena COPE, no sé cuántos, que no está ni la radio encendida, pero eres tú mismo con tu historia, que tener un momento de silencio mínimamente productivo, ¿verdad? Y en esa atención, en ese cultivo de la atención, lo podemos ejercitar en nuestro día a día, pero en cualquier actividad, pero eso sí, te tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo. Toma conciencia en cualquier momento de lo que estás haciendo, sea lo que sea, ahora mismo. Date cuenta, focalízate, la atención, por ejemplo, en mis palabras. Solo eso, no les des interpretación a mis palabras, estate atento a las palabras. Pues eso es, poco a poco, entrenar la mente en una dirección. Por eso la importancia de hacer solo una cosa. Si queremos educar la mente, si queremos educar los procesos de atención en nuestra vida tan importantes para que luego se desarrollen otras cualidades, empecemos haciendo solo una cosa. Deja de hacer dos cosas, no. No cocines y escuches la radio, no vayas en coche y escuches la música. Trata de hacer una sola cosa, pon la atención en una sola cosa. Y cuando te venga el momento que quieres hacer dos cosas, acuérdate. Experíncialo. En las actividades del día a día, en cada momento del día a día tienes la oportunidad de practicar la atención. Cepillándote los dientes, peinándote, ahora en el momento de que salgas, caminando, atención a la respiración, anapanasati, respira, solo respira y presta atención a la respiración. Esto es una forma de meditación, lo sabéis. La meditación únicamente es poner un objeto meditativo, ya sea, por ejemplo, la respiración como objeto de meditación, puede ser un instrumento, puede ser una vela, puede ser un mantra. Bien, hay un objeto, ¿verdad? Utilicemos la respiración. De hecho, la respiración, sabéis, que es el propulsor principal para entrar en estados de introspección, de calma, cuando uno está angustiado, ¿verdad? Cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene mucho estrés, cuando uno emocionalmente tiene turbulencias. Yo siempre comparto lo mismo. En ese momento se para el mundo. Se para el mundo. Sientes lo que sientes y empiezas a atender el flujo de la respiración. Solo eso. Solo respira. Pero respira dándote cuenta que respiras. Practicando la atención a la respiración. ¿Lo observáis? Por tanto, os invito a que podáis adentraros en esa atención en vuestro día a día, en todas esas actividades, para que luego cuando os animéis a dedicaros unos minutos de silencio e introspección, el ruido no se te apodere, no se te consuma dentro, porque cuando tenemos tanto ruido, como se apodera el pequeño yo y entra en escena, lo que hace es, se va, sale corriendo, te levantas, empiezan los picores, empieza ahí, me ha entrado una rampa, empieza mira, como tengo el teléfono que hace de reloj, pues mira, ya aprovecho, miro cuánto rato llevo y consulto bueno, se las sabe todas, ¿eh? Vamos, que yo las he vivido, por eso las comparto, o sea, vamos, es que no, es divertido observarlo. Pero ¿veis la importancia que tiene la atención? Practicar la atención es un gran tesoro y es el gran aliado que tenemos todos los seres humanos, sobre todo para vivir gozosos, como decía el Buda, y sobre todo libres del sufrimiento, ¿verdad? Cuando estamos atentos, jamás morimos, lo he repetido antes. Por tanto, no solo en las actividades, porque a veces reducimos solo la atención o el silencio. Eso es falso, el silencio está presente a lo largo del día. No, es que solo porque medito 30 minutos por la mañana, ¿vale? Pero el día no tiene 23 horas, 24, y ese ratito solo ya está, de silencio, no hay más silencio en tu vida. ¿Nos quedamos con ese ratito solo de silencio? Claro, y no es un silencio realmente productivo, porque no estás en silencio. Bueno, estás en silencio porque no hablas, pero estás dándole que te pego, bla, 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 sí, porque mañana tengo que entregar esto, sí, porque el viernes he quedado con no sé quién, así que la semana que viene, sí, sigue habiendo ruido, con lo cual no es del todo productivo. Seguimos dando algunas pistas para el trabajo del cultivo del silencio.
Los antiguos nos hablaban del desasimiento. ¿Alguien sabe lo que es esta famosa palabra? Rara, por cierto. Desasimiento es desapego. Si lo que queremos es vaciarnos de ruido, ¿qué deberemos hacer en nuestra vida? Vaciarnos. Suelta cadenas, suelta amarras, suéltate. Vacíate, desapégate, no solo de lo material, porque lo material quizás es algo más fácil. El desapego también en las relaciones interpersonales. Insisto, en las relaciones interpersonales, con tus amigos, con tu mujer, con tu pareja, con tus hijos, esa es la mejor y la única forma de amar a los demás. Amarlos sin condicionamientos, sin ataduras, sin peros, sin sisis. Y si nada. Empieza a cultivarlo. Es más importante de lo que nos pensamos. En Occidente, fruto de nuestra forma de comprender la vida, todo esto nos suena a chino. Vamos, que nos diga desapego. ¿De qué me voy a desapegar yo si yo no tengo apegos? Sí, somos así de listos en muchas cosas. Apegos, yo no tengo a nada. Bueno, quizás no eres consciente de los apegos que tienes, pero hay muchos apegos y a veces son apegos tan sencillos como simplemente pues el apego a un corte de pelo, el apego a unos pantalones, el apego a una camiseta, el apego a... Insisto, y esos quizás son los más fáciles, porque en algún momento dices, bien, hasta aquí, y hasta aquí. No sé cuándo compartía, si fue la anterior conferencia, de que fuéramos y diéramos ese paso en compartir aquello que más realmente nos ata en nuestra vida. Elemento material. ¿Qué es lo que más te ata en tu vida, materialmente hablando? Pues cógelo y compártelo. Ese es un buen elemento de desapego. No hablo de elementos humanos, no podemos darle a alguien, por eso decía, de elementos materiales, por supuesto, pero que las cosas no nos acaben poseyendo a nosotros, ¿sí? Porque eso nos genera ruido y que queremos cultivar el silencio. Y el apego nos genera ruido y el desapego nos invita al silencio. ¿Lo observáis? Bien, siguiente elemento que podemos cultivar con el silencio. La quietud. ¿Pensáis que la quietud invita al silencio o el movimiento nos insta al ruido? La quietud nos ayuda a permanecer en silencio. Y la quietud es quietud. ¿Sabéis lo que es la quietud? Estar quietos. No hacer nada. Hay que practicar el arte de no hacer nada. No hacer nada, insisto, no hagas nada. Disfrútalo. Ya sé que te vas a sentir culpable, porque el pequeño yo se las sabe todas, pero hombre, pero fíjate qué horas con la que está cayendo, y yo cómo voy a estar aquí contemplando, como decía Miguel de Molinos, en sus estados de alta contemplación, sin hacer nada, contemplando. Te vas un día a estos preciosos parques que tenemos aquí, o a la naturaleza, que es donde mejor uno puede recibir esa ayuda externa, nunca mejor dicho, y te sientas sin ningún propósito, sin ninguna expectativa, sin ninguna intención, únicamente a escuchar, en silencio. A lo mejor te das cuenta que viven algunos pajarillos. ¿Cuánto hace que no escuchas el pío pío de un pajarillo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que oyes el rugir de un motor de un coche? Hace 40 minutos. ¿Y el de un árbol cuando se cae la hoja? Eso pasa desapercibido, ¿verdad? Ahí está el silencio. ¿Sí? No está en los aparatitos que nos ponemos, que ojo, que no digo que esté mal, ¿no? Pero ahí está, y en la naturaleza podemos encontrar mucho de ese silencio que realmente nos ofrece la naturaleza. En la naturaleza estáis a gusto cuando estáis en la naturaleza. ¿Estáis a gusto cuando estáis al lado de un río, cuando estáis al lado del mar y estáis en silencio? Os sentís bien, ¿verdad? Bien.
ahí hay silencio. Ahí interactúas con el silencio. Por tanto, el arte de no hacer nada. Quédate quieto y disfruta. Sí, sí, óyelo bien. Disfruta de no hacer nada. Y cuando empieces el boicot interno, es cuando te observas y te lo permites. Y te permites estar en silencio. Sabéis que en el Tao se habla del fluir. Vamos, el Tao siempre, una de las expresiones más populares, que ya lo hablaba Heráclito, de aquel famoso filósofo griego, ¿verdad? Él hablaba del todo fluye, pero los taoístas, por supuesto, siempre han tenido muy claro que la mejor forma de acercarse a la vida es observando a la naturaleza, sin lugar a dudas. Ellos ahí observan, y es verdad, uno se da cuenta cómo discurre el río, cómo busca siempre el camino más fácil. Todo es sencillo. Nosotros buscamos todo lo contrario, buscamos lo complicado, buscamos darle la vuelta a las cosas. Cuando ellos te dicen, no, déjate, suéltate al ritmo que te va trayendo la vida. Confía plenamente en todo lo que estás viviendo, suéltate, pero sin resistencias, con los brazos abiertos. No sabes lo que va a venir, ya lo sé que no lo sabes, por eso mismo, suéltate a la incertidumbre. Déjate que te lleve el propio río, porque llegará un momento que cuando te has soltado al río y te va llevando, te conviertes en el propio río. Lecciones taoístas, ¿verdad? Pero en ese fluir también está el silencio. Cuando yo soy capaz de entregarme sin condiciones en nuestro día a día a lo que sea, dejando de planificar, dejando de programar, dejando de ponerle etiquetas a lo que voy a hacer luego y a lo que haré mañana, en ese momento empiezas a fluir, empieza a darte igual. Bienvenidos al darnos igual. Por cierto, le preguntaron a Krishnamurti, un gran ser como poco sabido, ¿cuál es tu secreto? En una de sus conferencias, múltiples conferencias que dio en todo el mundo. ¿Y sabéis lo que contestó? Podía haber contestado pues muchísimas cosas, ¿no? Siendo un avatar como fue. No me importa lo que ocurra. ¡Wow! Me encanta. O sea, entrega absoluta, brazos abiertos a la vida. No me importa lo que ocurra. En ese fluir, en esa quietud, en ese desasimiento y desapego, está el silencio. Ahí se cultiva el silencio. ¿Lo observáis? ¿Os entregáis por un día a las manos de la incertidumbre? ¿Abandonamos por un día el control? Que aparte de ser honestos, por mucho que queramos controlar, nunca los sucesos acostumbran a salir como pensamos. Es que solo faltaría. Es que a veces uno lo piensa y dice, a ver, ¿cuántos seres humanos habitamos de momento en el planeta Tierra? ¿Cuántos? 7.500 millones de seres humanos. Si todos pensáramos cómo deben salir las cosas, esto sería un caos, ¿verdad? O sea, no hay un orden, pero si la vida es un orden. Si eso es lo que nos han enseñado los grandes maestros, que todo está en su sitio, que no te desesperes, que las cosas se resuelven por sí mismas, que el no hacer, y grábate esto en tu memoria como un mantra, el no hacer es hacer. Te lo repito, es divertido, pero es así. El no hacer es hacer. Sé que tu mente concreta esto le dice, venga, déjate de historias, ¿qué me vas a decir que el no hacer es hacer? Por supuesto. No hagas para hacer más. Por eso, cuando trabajas desde la lentitud, empiezas a darte cuenta que eres capaz de profundizar más en las cosas, que empiezas a ahondar. Si antes te quedabas arriba en las cosas, en la periferia, y te engañabas con todo lo que veías, con las formas, los dibujos, los colorines de la vida, cuando empiezas a practicar un poquito de silencio y empiezas a cultivar mínimamente, tampoco hace falta mucha la atención, empiezas a ahondar, empiezas a decir, bueno, ¿y si le doy la vuelta a esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Sí, empiezas a decir, oye, ¿y esto? ¿Y aquello te trae aquello? Y empieza a despertar en ti algo, ese anhelo interno, que no es del pequeño yo, y empiezas ahí a construir. Ahí está la llave.
Ahí está la llave de esa quietud también y de ese silencio que está, insisto y repito, a disposición las 24 horas del día. 2 elementos más y finalizaremos, para que podamos seguir cultivando la atención. Empieza por S y acaba en la letra D de Dinamarca, o D de dedo. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Soledad. Tenemos que cultivar la soledad para poder cultivar el silencio. Lo he dicho antes. Cayetano Arroyo, os lo recomiendo con fervor, fue un ser, yo no lo conocí en vida, partió a los 33 años de edad, era andaluz, era de Ronda, yo he leído todas sus obras y creo que están a la altura, bueno, creo que comparar seres humanos no es lo más acertado, pero podemos hablar de que debió ser un ser, bueno, con una profundidad espiritual tremenda. De hecho, os recomiendo Diálogos de Abul-Beca, tiene muchas obras, pero de verdad os invito a que leáis sus obras. 33 años y partió. Él decía que los 2 fieles y mejores compañeros de viaje de los seres humanos son 2 amigos que siempre van contigo, que no los puedes tocar, por cierto, no los puedes tocar, pero que están. Y los 2, curiosamente, empiezan por S. Uno es el silencio y el otro es la soledad. El pequeño yo huye, pero huye de la soledad. No la quiere ni ver en pintura, ni en pintura. La soledad tiene que estar presente en nuestras vidas. Deja ya de quedar con gente a todas horas. Permítete estar solo, disfrutar de ti, estando en contacto contigo mismo. Permitirte escucharte. Pero ¿cómo vamos a escuchar a los demás? Si no nos escuchamos ni nosotros lo más mínimo. ¿Cómo le vamos a prestar atención a una persona que está compartiendo algo si yo no me presto la atención mínima? Pero tienen que haber espacios de soledad. Pues es lo más normal, que una persona se pueda retirar 2 días. A ver, que tenemos un año que tiene 365 días, que porque dejes a tu familia 2 días, una vez al año, y te vayas solo a la naturaleza, a respirar y a verte mínimamente, observarte y reconocerte, ¿va a pasar alguna cosa? ¿Se va a parar el mundo? Que el mundo sigue girando. Que el mundo sigue dando vueltas. El mundo no está quieto, ¿sí? La Tierra no está quieta, como se pensaba antaño, ¿verdad? La soledad y el silencio y la soledad. ¿Os animáis a la soledad? ¿A prestarle el tiempo que se merece a la soledad? ¿A reconoceros? No a reconoceros externamente mirándose al espejo, sino a reconoceros viendo qué pasa, permitiros que puedan salir cosas, que florezcan cosas de vosotros, escucharos, porque como estamos desconectados, no nos escuchamos. Las respuestas que a veces nos formulamos, o las preguntas, cuyas respuestas siempre están en nosotros, pero que las buscamos fuera, que está bien, muchas de esas respuestas que las tenemos nosotros, no ponemos el oído, porque en esos momentos de soledad que no tenemos, como estamos plagados de ruido, las respuestas no llegan. No, sí que están, pero tú no las escuchas. Por tanto, soledad. Cultiva la soledad en tu día a día, y por supuesto, en la medida que puedas, escápate en la naturaleza, a contemplar un río, a contemplar el bosque. Desintoxícate de estar con gente. Ya estamos suficientemente interactuando a lo largo del día, presencialmente, a través de emails, todo esto, conectados. Desconéctate y conéctate de tu vida.
Conéctate contigo mismo, ¿verdad? Bien, y finalmente, el último peldaño, os decía, para cultivar la atención, es decir, para cultivar el silencio, debemos cultivar la atención, la quietud, el desasimiento, es decir, el desapego. ¿Y qué podemos hacer también con la mente para trabajarla y que nos permita poderla tener en silencio y disfrutar y gozar de ese silencio sanador? ¿Sabéis que el silencio es sanador? Eso lo sabéis. El silencio es terapéutico, es sanador. De la misma manera, el ruido que tenemos en exceso nos hace daño. El desarrollo de esa mente que os hablaba antes, cultivar la mente abstracta. En esos momentos de soledad y abandono el no hacer nada, bien, hay momentos donde se puede hacer algo que no tiene por qué ser productivo, porque estamos todo el día pensando en hacer cosas que sean productivas. Venga, producir, producir y producir. No, prodúcete para ti mismo. La mente superior se puede trabajar de muchas formas. La meditación, la introspección, está bien, es un elemento, pero también lo podéis hacer cosiendo. Lo podéis hacer a través de una lectura seria, con profundidad, o en silencio preguntándote ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es la muerte? Ya sé que tu mente concreta va a decir, pero ¿cómo me voy a preguntar yo eso? Pero haz el viaje, pruébalo, no me creas. Y obsérvate y a ver qué pasa. Es decir, cambia el tono y tu proceso a la hora de relacionarte con las cosas. Trata de intentar ahondar un poco más en las cosas. Y la forma es entrar a veces. ¿Os habéis acercado a la poesía? ¿Os gusta la poesía? Acercaros, aunque no os llame la atención. A lo mejor os resuena algo. ¿Os apasiona el arte? ¿La música clásica, por ejemplo? Todos esos elementos también están asociados con lo trascendente, con esa parte de creatividad. Todo eso y todo ello ayuda a esa mente superior a ir quitando poco a poco ese ruido de esa mente concreta y cultivar la otra, que es la que nos hace tener mayor ecuanimidad. Como os decía, esa facultad tan fundamental que hay que tener y que hay que cultivar con el paso de los años, que es el discernimiento, aprender a ver las cosas como son. Todo eso, todas esas prácticas nos pueden ayudar. Y por supuesto la meditación, si tú lo sientes, siéntate el tiempo que consideres. La meditación es un proceso cambiante. No es fijo, no tiene sentido que sea fijo tampoco, porque el ser humano va evolucionando con el paso de los años, el estado de conciencia va cambiando. La meditación de hace 3 años no es la misma que ahora. Claro que es cambiante, como de la misma manera la meditación tampoco es algo rígido, es que tienes que sentarte en posición de loto, tienes que poner la sala llena de incienso. Siéntate. Siéntate, al menos siéntate. Es cierto que hay herramientas que te permiten adentrarte con mayor profundidad en la meditación. Sí, por supuesto, pero para mí el primer paso, y quiero transmitirte, es que es más importante que le dediques un buen tiempo a estar solo, a cultivar la atención en tus procesos diarios, que a lo mejor entrar en una meditación y que te consumas a los 4 minutos y acabes saliendo de la meditación diciendo que esto no está hecho para mí. ¿Sí? Porque muchas personas fracasan en la meditación, o ellos creen que fracasan, mejor dicho, porque realmente dicen, no, es que esto es imposible, esto no está hecho para mí, yo a los 5 minutos ya, sí, pero todo eso nada tiene que ver con la meditación. Tú siéntate y respira, observa, simplemente estate en silencio, trata de contener, obsérvate, ¿sí? Y eso, sin lugar a dudas, te va a ayudar a quitar
el ruido poco a poco de tu mente y podrás estar en silencio y podrá haber cada vez menos ruido en tu mente, que al final eso es lo que nos interesa. Como decía antes, y acabamos con este gran ser que fue Cayetano Arroyo, él decía siempre una frase, decía dos, pero hay una frase que a mí personalmente siempre me ha gustado, y decía, y acabamos aquí, que el silencio sea tu palabra y el camino vuestros pies. Adelante, que tengáis unas felices fiestas, un feliz renacer en el año 2020, que todos esos deseos, que sean deseos que tengan algo de profundidad también, que a veces tendemos a los deseos, no, le espero el 2020 que me traiga, y date cuenta a veces qué tipo de deseos pedimos. Pues a lo mejor habrá que pedir algo de quietud, algo de sosiego, algo de serenidad y sobre todo silencio y soledad, que como hemos visto nos pueden dar muchísima felicidad. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el 2020. Gracias.